Hola clipetes, hoy tenemos en el Clipset Lab un dispositivo que ha dado mucho de qué hablar, por un lado y por otro. Se trata del Alcatel One Touch Idol 3. ¿Pero estamos hablando de un smartphone de dos caras? ¿O tendrá alguna cosa más que nos sorprenda? Vamos a verlo. Y para hacer esta review tenemos dos invitados, los dos Idol 3, el de 4,7 pulgadas y el de 5,5 pulgadas. Se trata de dos dispositivos hermanos gemelos, pero que tienen algunas diferencias. Con respecto al diseño, salvo el tamaño, son clavaditos, clavaditos, clavaditos. Ambos comparten un diseño en el que tenemos una pantalla sobredimensionada. Justo aquí tenemos un escaloncito. Y en este escaloncito lo que tenemos son los altavoces, altavoces estéreo. El cuerpo es un cuerpo de plástico, pero tenemos por aquí unos ribetes brillantes que dan la sensación de que tenemos pues un metal, pero realmente, como os decía, es plástico. En la parte trasera pasa lo mismo. Da sensación de aluminio cepillado, pero es también plastiquillo. La tapa no es extraíble. 110 gramos de peso para el de 4,7 pulgadas, 141 gramos de peso para el de 5,5 pulgadas. Además de tener un tamaño de pantalla diferente, también cuentan con una resolución diferente. En el caso del Idol 5,5 pulgadas tenemos una resolución de pantalla Full HD. En el caso del de 4,7 tenemos una resolución de pantalla HD. En ambos casos, la verdad es que se ve muy bien y las pantallas son muy nítidas. Cuentan además con tecnología Technicolor, que nos ofrece un buen colorido. No sé si os acordáis que en el unboxing, y si no lo habéis visto ya estáis viéndolo, os conté que la pantalla nos ofrecía un colorido diferente dependiendo del ángulo desde el que la estuviésemos mirando. Luego nos dimos cuenta de que realmente lo que varían no son los colores de la pantalla, sino el brillo de la misma. Es decir, que por ejemplo, si lo tengo en esta posición, veo que la pantalla tiene mucho más brillo que si lo veo en esta. La verdad es que es una cosa bastante extraña. Sí que es verdad que, bueno, normalmente vamos a ver la pantalla de manera frontal, pero en comparación con otros smartphones, si la miramos de lado, pues vamos a perder un poquito de ese colorido o ese brillo. Esta diferencia de brillo sucede en los dos modelos independientemente de que uno tenga más resolución que el otro. En el precio también se diferencian y os lo voy a decir ya para que luego veáis todos los temas de las características con la perspectiva que da el precio. Bueno, en el caso del Idol 3 4,7 pulgadas, un precio de 249 euros. En el caso del de 5,5 pulgadas tenemos un precio de 309 euros. Es decir, 60 euros de diferencia. Esto va a marcar muchas cosas, no solo la resolución y el tamaño, sino también el procesador. En el caso del Idol 3 de 4,7 pulgadas tenemos un procesador Qualcomm Snapdragon Quad-Core 410 a 1,2 GHz y una memoria RAM de 1,5 GB. Esto se complementa con un almacenamiento de 8 GB. Esto sería si estamos hablando del dispositivo que tiene una sola SIM. En el caso en el que queramos dual SIM, tenemos también un mayor almacenamiento, 16 GB. Todo esto se complementa con almacenamiento mediante tarjetas microSD. En el caso del de 5,5 pulgadas tenemos un procesador Qualcomm Snapdragon 615, un octa-core que tiene 4 núcleos a 1 GHz y otros 4 núcleos a 1,5 GHz. Todo esto se complementa con 2 GB de memoria RAM. Y luego el almacenamiento está disponible en 16 GB cuando hablamos de SIM normal y 32 GB cuando hablamos de Dual SIM. Ambos cuentan con Android en versión 5.0 y con la interfaz personalizada de Alcatel. Otra de las diferencias es la batería, 2000 mAh en el de 4,7 pulgadas y 2.910 mAh en el Idol 3 de 5,5 pulgadas. En la práctica la autonomía pues viene a ser la misma. El de 5,5 puede dar un poquito más, pero prácticamente vamos a tener batería para todo el día sin ningún tipo de problema, aunque lo utilicemos así bastante. Incluso si nuestro uso es un poco menos intensivo, podemos tener hasta un día y medio de batería aproximadamente. Pues casi la última diferencia es la cámara, pero ojo, la cámara frontal. El de 5,5 pulgadas tiene una cámara frontal de 8 megapíxeles y el de 4,7 tiene una cámara frontal de 5 megapíxeles. En lo que no se diferencian es en la cámara trasera. Ambos cuentan con un flash LED
y con una cámara de sensor de 13 megapíxeles. Con respecto a la interfaz de la cámara encontramos cosas muy interesantes. Cuando accedemos aquí al menú, tenemos distintos modos. Tenemos el automático, HDR, panorámico. Tenemos también el modo intervalo, que es un modo en time lapse. En este modo hay una cosa que nos ha gustado, que es capaz de decirnos la cantidad de tiempo que hemos generado de timelapse, y hay una cosa que no nos ha gustado y es que no nos deja modificar el intervalo de tiempo. Es decir, que él va haciendo fotos automáticamente, pero no podemos decirle, pues quiero una foto cada 15 segundos, cada 20, cada 30. También nos ha gustado mucho el modo manual. En este modo podemos modificar el balance de blancos. También podemos modificar la apertura, con lo cual nos permite jugar con la profundidad de campo. Podemos también modificar la velocidad y el ISO. Con respecto a los resultados que tenemos en ambas cámaras, porque la verdad es que nos van a dar unos resultados muy parejos. Bueno, pues tenemos un colorido que es bueno, aceptable y que está bastante bien, que refleja bastante bien los colores de la realidad. Pero luego, por otro lado, los resultados tanto de enfoque como de nitidez, pues son aceptables, se aprueba, pero realmente nos da la sensación de que no acaba de atinar con el punto de enfoque apropiado. Puede que en la pantalla, en una pantalla de un smartphone, no notemos la diferencia, pero cuando hemos pasado las imágenes a una pantalla más grande, sí que vemos que le falta ahí el atinar. La ausencia de nitidez en determinadas ocasiones se acentúa todavía más cuando estamos en condiciones de poca luz, porque encima se genera ruido. Así que a pesar de tener un sensor Sony de 13 megapíxeles, no le va a quedar la asignatura para el verano, pero se queda con un aprobadillo corto. Pero vamos, en lo que sí que sobresale es en el apartado del audio. Ya vemos los auriculares y en el unboxing os contamos que cuentan con audio JBL. Esto que estabais escuchando eran los altavoces. La verdad es que a tope de volumen es un pelín así agudo y un poco chirriante. Suenan mejor en el de 5,5 pulgadas que en este de 4,7. Pero sin duda alguna el sonido de altavoces estéreo frontal es bastante mejor que pues posiblemente que el resto de la competencia en esta gama de precio. Pero cuando estamos escuchando la música con los auriculares es cuando de verdad notamos la auténtica diferencia en la calidad de sonido. No solo por el smartphone, porque la verdad es que suena muy bien con otros auriculares, que son los que solemos utilizar para hacer las pruebas, sino también con los propios auriculares que vienen en el packaging. Un rara avis, porque normalmente esos auriculares lo mejor es cambiarlos por otros para poder escuchar mejor tu smartphone. Pero en este caso lo que vamos a obtener es un sonido muy limpio, envolvente, con unos buenos agudos y también con unos buenos graves. Si nos vamos a los ajustes del dispositivo, vemos que en pantalla podemos modificar la reversibilidad del dispositivo. Es decir, que se vea siempre bien, tanto si se coge del derecho, es decir, con la cámara frontal en la parte de arriba, como del revés, con la cámara frontal en la parte de abajo. La verdad es que tampoco sabemos cómo esto no se le ha ocurrido a nadie más, porque bueno, siempre si no te gusta lo puedes quitar, pero nos resulta bastante sencillo porque al fin y al cabo cuando sacas el smartphone del bolsillo, del bolso donde sea, pues es un poco complicado estar mirándolo. Y ahora vamos a hacer el benchmark para ver cómo responden los procesadores de estos dos smartphones. Como habéis visto, los resultados de los benchmarks son bastante diferentes, con lo cual esto también puede ser un punto a decidir entre la compra de uno o de otro. Los precios, repito, Alcatel One Touch Idol 3 de 4,7 pulgadas, 249 euros. El Idol 3 de 5,5 pulgadas está en los 309 euros. Así que por su versatilidad, por su precio y por su sonido, estos Alcatel Idol 3 se han ganado nuestro sello Clipete. Bueno, aunque solo tengo uno, así que se lo voy a poner a mi favorito de estos dos. Al de 5,5 pulgadas, que bueno, el tamaño no es el ideal para mí, pero en características me ha gustado más. ¿Cuál es tu favorito? Ponlo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente videorama.